Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos, comenzando la semana con todos ustedes y vamos a continuar con los dos capítulos que habíamos anunciado el otro día del profeta Daniel. Daniel, el libro del doctor Stephen Jones, Daniel, el profeta de las edades. Y como les dije, hay que prestar mucha atención a estos capítulos porque Daniel profetiza muchas cosas de la caída de Babilonia. Él relata la caída de Babilonia y también pues eso alude a la caída de Babilonia en nuestros días. Entonces nos da muchas pistas de por dónde pueden ir los tiros, aunque la profecía son los ciclos proféticos que se repiten en el tiempo, pero luego toman otro cariz diferente, ¿no? Otro aspecto diferente, pero es el mismo ciclo y más o menos pues los mismos parámetros, ¿no? A lo mejor en escenario diferente, personas diferentes, circunstancias diferentes, pero es el mismo ciclo profético. Y bueno, pues nada, hoy es día 5 de febrero del 2024 y son ahora las 17:13 de la tarde aquí en España. Capítulo 14, reorganizando el reino, que dice así: Daniel 6 es el último de los capítulos históricos, mientras que Daniel 5 nos habla de la caída de Babilonia. Daniel 5 nos habla de la caída de Babilonia y es la que profetiza también de la caída de Misterio Babilonia en nuestros días. Daniel 6 nos dice cómo Darío el Medo reorganizó el antiguo orden mundial en el nuevo orden del reino. Pues reorganizó las cosas y por lo tanto eso también va a profetizar con relación a nuestro tiempo. Como dice ahora a continuación, así como Daniel 5 profetiza del colapso de Misterio Babilonia en nuestro propio tiempo, de la caída de Babilonia, de la caída del globalismo, Daniel 6 profetiza del surgimiento del reino de Dios. Así que cuando veamos que cae el régimen de lo que ellos llamaban el nuevo orden mundial, que de nuevo no es nada, pues al mismo tiempo vamos a ver que se va a comenzar, y de hecho ya está comenzando, vamos a estar viendo el reino emergente. De hecho tenemos un tópico en nuestro blog Tabernáculos que tiene ese título, el reino emergente de Su Majestad el Señor, el Rey, Su Majestad el Rey Jesús, ¿verdad? Recuerde que Daniel 2 profetiza de los 4 imperios de metal, seguidos del reino de la piedra. Así tenemos el metal confrontado o frente a la piedra, que sería el reino de los cielos. Daniel 7 habla de estos imperios con mayor detalle, pero los describe como bestias. Asimismo, Isaías 44 y 45 muestran que el rey Ciro fue un tipo de Mesías en su derrocamiento de Babilonia, así como hoy el Arnion, ¿no?, que es la cabeza unida con los vencedores, va a derrotar a Babilonia en nuestros días, a Misterio Babilonia. Y esto nos dice que cuando Misterio Babilonia sea derrocado por los reyes del Oriente, deberíamos esperar ver emerger el reino de los cielos, el reino de la piedra. Y ahí tenemos pues los reyes actuales del Oriente, que lo han oído ya tropecientas veces, pues a Darío el Medo, que es Putin, podríamos decir que está haciendo ese papel Putin, y a Ciro el Persa, cuyo papel corresponde a China. Y junto con sus BRIC, pues le están dando la puntilla al viejo orden mundial que pretendía llevarnos a un nuevo orden mundial, pero gobernado por las élites
y sojuzgando a todos los demás, aparte de eliminando a la gran mayoría. Los reyes del Oriente en la época de Daniel eran Ciro el persa y Darío el medo. A Ciro se le llamó Mesías, pero Darío el medo fue el centro de atención en Daniel 6. Darío actuaba bajo la autoridad de Ciro, por lo que esto no cambia el hecho de que el reino de Ciro era un tipo profético del reino de la piedra que va a emerger. En la época de Daniel era demasiado pronto para establecer el reino de la piedra, porque aún había más naciones bestias que deberían surgir, y su completa asignación de 2520 años para mantener el mandato de dominios apenas había comenzado. Entonces, el imperio medo-persa fue solo un débil reflejo del reino de la piedra, pero sin embargo podemos ver patrones que profetizaron lo que vendrá al final de la edad. Esto es lo importante. El doble papel de Medo-Persia en la profecía. Proféticamente hablando, Medo-Persia debe verse en dos niveles. La opinión dominante es que son los brazos de plata de Daniel 2.32, Daniel 7.5 y Daniel 7.5 lo describe como un oso, el segundo imperio bestial. Segundo imperio debido a que fue literalmente el segundo imperio en la serie de las bestias, no podría ser el reino de Dios en un sentido literal. Su representación como el reino fue secundaria y recesiva. Sin embargo, en nuestro tiempo esta situación se invierte, ya que reaparece bajo el nombre de los reyes del Oriente, Apocalipsis 16:12. Hoy en día los reyes del Oriente están describiendo nuevamente los dos lados de la profecía, las bestias o naciones o poderes terrenales, que son las bestias, naciones o poderes terrenales, y el reino de Dios. Como naciones terrenales, esas bestias del Oriente han sido levantadas por Dios para derrocar a Babilonia y moler la imagen hasta convertirla en polvo, pero al final asumirán el papel más positivo de ayudar a los santos del Altísimo y financiar la construcción del reino de Dios. Algunos se presentarán, pero si son imperios, por ejemplo, chinos ateos, etcétera, comunistas, no sé qué, aunque el comunismo de ellos es muy subgéneris, ¿verdad? Sería un capitalismo gobernado por un pequeño grupo, ¿no? Y bueno, pues la construcción del reino de Dios, dirán, bueno, ¿cómo van a construir, van a financiar estos el reino de Dios? Bueno, pues no se extrañen. Tanto Darío como Ciro no eran gente cristiana, o sea, no eran judíos, ni creían en ese Dios. No sabemos si Ciro al final se convertiría o no, probablemente sí, porque había tenido muchos testimonios de parte de Dios. Sabemos que Nabucodonosor sí lo hizo, por ejemplo. Y ellos, pues sin embargo, a pesar de eso, como Ciro había hecho, fue el que financió la construcción del templo y la expedición que dijo, no, yo voy a levantar el templo por orden del Mesías ahí en Jerusalén otra vez. Así que Rusia y China, pues primero les van a asestar el golpe mortal o le están asestando a Misterio Babilonia, al globalismo en nuestros días, pero después, más adelante, financiarán el reino, la construcción del reino. Apoyarán a los verdaderos, a los que verán que serán los vencedores, los gobernantes que van a ir surgiendo, porque se darán cuenta de que Dios está con ellos. El patrón profético de esto se ve claramente cuando Persia financió la construcción del templo y de la propia Jerusalén. En Esdras 1:2 leemos: Así dice Ciro, rey de Persia: Yahvé, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judea. Él mismo, Ciro, reconoce, dice, Yahvé me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Este templo fue terminado el 15 de marzo del 515 a.C. La gente construyó casas en Jerusalén, pero no reparó los muros hasta que Nehemías fue enviado por el rey Artajerjes para ejecutar ese proyecto en el 445 a.C. Es decir, ahí incluso los sucesores de Ciro,
con este caso Artajerjes, no sé si sería hijo o nieto y nieto, no lo sé. El caso es que él financió también la expedición de Nehemías. Su decreto se encuentra en Esdras 6 del 11 al 26 e incluyó la financiación completa para completar, para terminar, vamos a poner, para que no sea redundante, para terminar la obra. Así se cumplió la profecía de Isaías 44:28 que decía: soy yo quien dice de Ciro, es decir, Yahvé dice de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo, y declara de Jerusalén, ella será edificada, y del templo tu fundamento será puesto. Por lo tanto, incluso en la antigüedad persia no era solo los brazos de plata de la imagen y el oso entre las naciones bestias. También era un tipo del reino al final de la edad. Esto se debe a que Babilonia iba a aparecer dos veces en escena, primero como una nación, como un imperio, el imperio babilónico antiguo, y luego como un sistema mundial de opresión financiera, que es el sistema actual del globalismo, de la Reserva Federal, del dólar, del sistema SWIFT, de los bancos centrales, del dinero deuda, todo esto que ha esclavizado al mundo entero, ¿verdad? Dios usó a Ciro como un tipo de Mesías para derrocar a Babilonia y para financiar la construcción del reino. Esta es la tercera vez que ya se dice. Dios usó a Ciro como un tipo de Mesías para derrocar a Babilonia y para financiar la construcción del reino. Pero debido a que el papel de Persia como oso era su característica dominante, a largo plazo, solo podría servir como una de las naciones bestia. Sin embargo, en nuestro tiempo vemos un cambio en el derrocamiento de Misterio Babilonia a manos de los reyes del Oriente. Dios todavía está usando al oso, el oso ruso, ¿verdad?, para derrocar a Misterio Babilonia. Pero su papel como constructor y financiador del reino es más predominante. Los cuatro imperios o naciones bestias ahora han seguido su curso y han cumplido su contrato de 2520 años para ostentar el mandato de dominio. Parece que el final de este contrato libera a los reyes del Oriente de la necesidad de actuar como naciones bestia. Ya ellos ya dejarán en algún momento, aunque de momento hasta ahora han sido y son naciones bestia, llega un momento en que dejan de funcionar como naciones bestias porque Dios empieza a abrir sus ojos, ¿verdad? Ya no necesitarán actuar por interés propio, utilizando las personas como alimento, pasto. No sé si han escuchado el discurso de Bukele de toma de posesión, pero les da un varapalo a los sistemas, entre comillas, democráticos, globalistas y del mundo occidental, que vale la pena escucharlo y que tiene más razón que un santo. Sus 7 tiempos de comer hierba como una bestia se han completado. Ahora hemos llegado al momento en que la razón de las naciones regresa a ellas, Daniel 4:34. La locura en el ejercicio del gobierno de las bestias egoístas está llegando a su fin. Yo he publicado eso y creo que 1 o 2 posts en mi canal Telegram de Graneros de José, y por si quieren escuchar ese discurso. También lo pueden encontrar en el canal de Un abogado contra la demagogia de Aitor Guisasola, que lo cuenta un poquito más largo, por si alguno lo quiere escuchar. Son unos minutos al fin y al cabo, un pequeño resumen. La locura en el ejercicio del gobierno de las bestias egoístas está llegando a su fin. Bueno, ahora repito, hemos llegado al momento en que la razón de las naciones, empiezan como cuando Nabucodonosor volvió en sí, ¿verdad? Está regresando a ellas, Daniel 4:34. La locura en el ejercicio del gobierno de las bestias egoístas está llegando a su fin. Dice que nada menos, el perdón, que vuelva a lo de Bukele, el 85% de la gente lo ha apoyado. Y eso dicen que no es democrático por lo que le está haciendo, claro. Está haciendo lo contrario que hacen los globalistas, que es apoyar a los delincuentes y lo malo,
todo lo malo, los que dicen los que aman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pues Bukele no, Bukele sigue el término bíblico porque ese es un hijo de Dios y ha acabado con la delincuencia y tiene el apoyo de la mayoría y gobierna por el pueblo, y para el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Lo contrario de lo que son los regímenes que se dicen democráticos hoy en día, que de democráticos no tienen nada, más bien son dictaduras de la peor calaña. Por lo tanto, ahora estamos siendo testigos del colapso de Misterio Babilonia a manos de los reyes del Oriente, Rusia y China, como decíamos al principio. Es una guerra bancaria más que nada, una guerra financiera, expresada en muchas guerras por poderes, mientras Misterio Babilonia intenta retener su hegemonía sobre las naciones. El gran error de Babilonia fue tratar de retener a Rusia y China como estados vasallos. Esta fue y es una batalla perdida. Rusia es demasiado grande y China es demasiado fuerte financieramente, y una alianza entre estas dos naciones reforzada por la India asegura la derrota de Babilonia, tal como se profetizó. Y ya no solo por la India, está Brasil y está Sudáfrica y también está Arabia, Emiratos y no sé qué cuántos más están entrando. Y va a entrar Irán, va a entrar Indonesia, no sé, pues están todos a la cola para querer entrar ahí. Todos le han visto ya muchas veces ya el plumero a Misterio Babilonia y ya no se dejan engañar. El dominio dado a los santos. Daniel 6 del 1 al 3 dice: a Darío le pareció bien nombrar 120, fíjese qué número, 120, que siempre habla de derramamiento del Espíritu Santo, sátrapas para que estuvieran a cargo de todo el reino, y sobre ellos 3 comisionados, de los cuales Daniel era uno, para que estos sátrapas le rindieran cuentas y que el reino pudiera sufrir pérdidas. Entonces este Daniel comenzó a distinguirse entre los comisarios y sátrapas porque poseía un espíritu extraordinario, y el rey planeaba nombrarlo sobre todo el reino, jefe de todos los sátrapas, ¿verdad? Durante el tiempo del gobierno babilónico bajo Belsasar, Daniel parece haber sido olvidado, pero una vez que Darío tomó Babilonia fue necesario incorporar el territorio de Babilonia al imperio persa, y esto también implicó la redistribución del imperio en 120 satrapías o estados, cada uno gobernado por un sátrapa. Un sátrapa era un gobernante subordinado cuyo título significaba protector del país. Las 120 satrapías se dividieron en 3 secciones y cada sección estaba gobernada por su propio gobernador o comisionado, directamente responsable ante el propio rey. Por lo tanto, cada comisionado gobernaba sobre más de 40 sátrapas. Además, Daniel era el presidente de este triunvirato. En la profecía más amplia, el propio Daniel era tipo de un vencedor viviendo en Babilonia. Que él fuera nombrado, es decir, como nosotros, si somos ahora vencedores, en medio de estas circunstancias, en medio de Babilonia, pues así ocurrió en el caso de Daniel, que fue vencedor en medio del sistema babilónico antiguo. Repetimos, el propio Daniel era un tipo de un vencedor viviendo en Babilonia. Que él fuera nombrado comisionado superior, entonces presagia la autoridad que le será dado a los vencedores en el reino de la piedra después de la caída de Babilonia. Esto, por supuesto, está profetizado en Daniel 7, 21 al 22. Y los vencedores irán tomando el gobierno en nación tras nación, hasta que la gloria del Señor cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar, al 100%. Daniel 7, del 21 al 22 dice: seguí mirando y ese cuerno estaba haciendo la guerra contra los santos. Un cuerno, saben que representa un poder, una nación. Estaba haciendo guerra contra los santos y dominándolos, hasta que llegó el anciano de días y se pronunció el juicio a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el momento en que los santos tomaron posesión del reino. Sí, no, cuando cae Babilonia no es que esto que tenemos ahora cae en manos de un anticristo que gobierna en solito, y no, lo que hace es pasar precisamente a los santos del Altísimo.
Esto se repite de una manera diferente y se amplía en Daniel 7:27. Entonces la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. En el versículo 22 los santos toman posesión del reino, pero en el versículo 27 vemos que todos los dominios le servirán y le obedecerán. En otras palabras, el reino de los cielos tendrá dominio sobre todos los demás reinos y dominios de la tierra. Es decir, va a ser más poderoso, pues por ejemplo, cuando vivíamos, digamos, como si fuese un reino unipolar, si es que ha existido alguna vez, cuando Estados Unidos estaba sojuzgando a todos, pues ahora serían los vencedores que en lugar de sojuzgar a todos van a ser dominantes o predominantes, pero no se van a dedicar a sojuzgar a todos, sino a administrar justicia y a bendecir a todos. Su reino será un reino eterno. Entonces la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, repito. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Los demás se van a plegar a este reino de los santos. En el versículo 22 los santos toman posesión del reino, pero en el versículo 27 vemos que todos los dominios les servirán y le obedecerán. En otras palabras, el reino de los cielos tendrá dominio sobre todos los demás reinos y dominio de la tierra, como decíamos. Daniel 2:35 dice que el reino de la piedra se convirtió en una gran montaña, una cordillera más bien, ¿no? Y llenó toda la tierra, porque se va a ir extendiendo, una gran montaña, pero que crece, que se va extendiendo como si fuese una cordillera, un ramillete de naciones concatenadas que va a ir creciendo. Y llenó toda la tierra. Un solo reino tendrá dominio sobre todos los demás reinos. Y los reinos, pero estarán dominados por el reino de su majestad el rey Jesús. Por lo tanto, cuando el imperio persa incorporó Babilonia, estableció el patrón profético para nuestro propio tiempo. La caída de Misterio Babilonia traerá consigo el reino de la piedra, gobernado por Cristo y los vencedores, y este reino crecerá entonces hasta llenar toda la tierra. Al igual que con Daniel, los santos del Altísimo gobernarán ese reino en la edad venidera. No sé si serán 120 en números o un múltiplo, lo que sea, pero esos serán los que van a estar gobernando el mundo. Los 120 sátrapas. El número 120 está asociado bíblicamente con el derramamiento del Espíritu Santo. El hecho de que Darío considerara oportuno dividir el reino en 120 regiones sugiere un derramamiento del Espíritu Santo en nuestro propio tiempo. Hubo 120 sacerdotes tocando trompetas en armonía con los cantores cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre el templo de Salomón. Eso lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Esto ocurrió en el 8º día de la fiesta de tabernáculos. Asimismo, había 120 personas en el aposento alto el día de Pentecostés, Hechos 1:15, cuando el Espíritu se derramó sobre ellos, como nos dice el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1. También había 120.000 habitantes en Nínive cuando la ciudad se convirtió, Jonás 4:11. Esto, por supuesto, es un tipo del derramamiento del Espíritu sobre el mundo durante la segunda obra de Cristo. Y fíjese que este es un tipo muy claro de que pues, es factible la salvación de todos, así como se salvó toda la ciudad, todos en Nínive, así el Señor murió por todos y salvó a todos, no a unos poquitos. El tiempo para esta obra del Espíritu Santo lo establece el mismo Moisés, cuyo ministerio terminó cuando tenía 120 años. Fue a esa edad cuando le encargó a Josué o Yahshua que guiara al pueblo hacia el reino Canaán. La vida de Moisés se subdivide naturalmente en 3 secciones de 40 años cada una, para un total de 120. La edad de la vanidad en Egipto, donde estaba en el copete de la cultura mundial de aquel entonces, la edad de la futilidad en el desierto, cuidando ovejitas, donde él acabó siendo el hombre más manso de la tierra, de aquel que esgrimía la espada y mató al egipcio y tuvo que salir corriendo por patas, pues en cambio
Ahí en el desierto pues llegó a ser el hombre más manso de la tierra, y entonces es cuando era útil en las manos del Señor, y entonces es cuando el Señor le dice, ahora, ahora yo te envío, ve a Faraón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí comienza la última etapa, que es la etapa de la utilidad. Y así pasa con nosotros. Pasamos por esas tres edades de vanidad, futilidad y utilidad. Bueno, en 3 edades de 40 años cada una, decíamos, para un total de 120. Deuteronomio 34:7 nos dice eso. Él fue príncipe de Egipto durante sus primeros 40 años, pasó los siguientes 40 años en el desierto, Deuteronomio 2:7, y luego guió a Israel en el desierto durante sus últimos 40 años. Por cierto, por si no se habían dado cuenta, usted quiere ser un líder tipo Moisés, pues piénseselo, porque se pasó 80 años en el desierto, 40 primero él y después estos 40 guiando al resto. Vemos aquí un estrecho paralelo entre los 120 años de la vida de Moisés y los 120 sátrapas, ya que ambos fueron subdivididos en 3 por 40. Asimismo, la historia bíblica se divide de la misma manera en 3 por 40 ciclos jubilares. Los primeros 40 jubileos, que es 40 por 49, es decir, a 1960 años, nos llevan hasta Abraham. Los próximos 40 jubileos nos llevan a Cristo, quien era como Moisés, nos dice Hechos 3:22, guiándonos a salir de la casa de servidumbre en la Pascua del 33 después de Cristo. Y los últimos 40 jubileos nos llevan a 1993, cuando acaba la edad pentecostal, momento en el cual Dios comenzó un ciclo de 21 años de transferencia de autoridad a los vencedores, que finaliza a fines del 2014. En otras palabras, la historia bíblica ha seguido su curso en 120 jubileos, subdivididos en 3 secciones de 40 jubileos cada una. Ya saben, desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta Cristo y desde Cristo hasta el final, hasta el tiempo del fin. Esto sugiere que ahora estamos en el tiempo general en el que podemos esperar ver primero un derramamiento del Espíritu, el último gran avivamiento. Si usted quiere saber sobre eso, está profetizado en la revelación que el Señor me dio de Finisterre al borde del Jordán, donde se interpretaba una visión de 2 matas que eran la incredulidad y la queja o la murmuración, que había que pisarlas para entrar a ese campo que estaba en barbecho sin labrar, y que consiste en el cruce del Jordán. Ustedes pueden descargar ese libro gratuitamente en mis blogs, en cualquiera de ellos, ya sea Finisterre, ya sea Tabernáculos o ya sea Graneros de José, y también, si quieren, lo pueden tener lo tienen grabado en vídeo en el canal, en este canal de YouTube. Y también, si lo quieren tener en físico, pues lo pueden adquirir en Amazon a un precio que es, yo creo, muy razonable, más bien tirando abajo. Bueno, entonces tenemos primero un derramamiento del Espíritu, que es lo que vamos a ver, y después la transferencia de autoridad de Babilonia al reino de la piedra, es decir, a los vencedores. Y tercero, el cambio de Moisés Cristo a Josué Cristo. Moisés Cristo y Josué Cristo. Y 4, la entrada al reino bajo la unción de tabernáculos. Repetimos, esto sugiere que ahora estamos en el tiempo general en que podemos esperar ver 1, un derramamiento del Espíritu, 2, la transferencia de autoridad de Babilonia al reino de la piedra, 3, el cambio de parámetros o de patrón de Moisés a Cristo, a Josué Cristo. Josué ya es el que los mete en la tierra prometida. Y 4, la entrada al reino bajo la unción de tabernáculos. Avanzamos al siguiente epígrafe, que se titula La oposición. Sí, va a haber oposición, no va a ser todo coser y cantar. El problema fue que 2 de los comisionados nombrados por Darío estaban celosos de Daniel. Como políticos ambiciosos típicos, estaban preocupados por su propio poder e influencia más que por el bien del reino.
no podían competir con la sabiduría y las revelaciones piadosas de Daniel, por lo que buscaron alguna ocasión en su contra por la cual pudieran provocar su caída. Daniel 6:4 dice: entonces los comisionados y los sátrapas comenzaron a tratar de encontrar un motivo de acusación contra Daniel con respecto a los asuntos del gobierno, pero no pudieron encontrar motivo de acusación o evidencia de corrupción, por cuanto él era fiel y no se encontraba en él negligencia ni corrupción. Encontrar un funcionario del gobierno que no sea corrupto, un funcionario de gobierno que no sea corrupto, es algo raro en todos los países, especialmente en un gobierno babilónico, y especialmente, como ustedes saben, hoy vienen Estados Unidos o vienen aquí la Comunidad Económica, la Unión Europea, Sin duda fue especialmente en un gobierno babilónico, decíamos, donde la corrupción es un requisito para la promoción. De hecho, si usted no tiene cadáveres en el armario, no lo van a dejar promocionar porque si no, no lo pueden controlar. Sin duda fue la integridad misma de Daniel lo que le impidió alcanzar prominencia durante el reinado de Belsasar. En el mundo de hoy a nadie se le permite ascender a una posición de poder a menos que las agencias de inteligencia conozcan alguna corrupción que puedan usar para derrocarlo, si se desvía de su agenda política. El resto de Daniel 6 nos muestra cómo Daniel salió victorioso sobre sus cocomisionados, celosos y corruptos. Es una historia que profetiza lo que también deberíamos esperar en breve ver nosotros en nuestro tiempo. Parece que a medida que los vencedores reciban autoridad en el reino emergente, habrá una transición de las naciones bestias al reino de Dios. Se desconoce cuánto tiempo llevará esa transición, pero la historia muestra que, por influencia y autoridad, los no vencedores, es decir, los políticos que no sean vencedores, pueden ser sean o no cristianos, pero no vencedores, desafiarán a los vencedores. La historia de Daniel nos cuenta el enfrentamiento que ocurrió en su época. Creo que la historia profetiza nuestro propio futuro en los próximos años. El resultado, esto va subrayado y en negrita, será bueno para los vencedores, por supuesto, pero debemos prepararnos para la oposición y la persecución. A medida que los vencedores vayan asumiendo posiciones de autoridad, va a venir sobre ellos los celos, la envidia y por tanto una persecución, aunque al final ellos serán vindicados y vencerán. Hebreos 11:33 nos dice que la fe de Daniel fue lo que cerró la boca de los leones. La fe, entonces, en todos sus aspectos, resultará ser el factor importante para vencer a los leones babilónicos en nuestros días. El que les habla tuvo una experiencia de foso de los leones cuando estuvo en el ministerio de remar. Nos trasladaron de aquí de Vizcaya a mí y a un discípulo mío y me metieron en un lugar donde había habido antes un dirigente que se había corrompido tremendamente, había hundido aquello y bueno, pues había un grupo de gente también allí que estaban sirviendo o que estaban en rehabilitación, pero que tenían aquello como una mafia, ¿no? Y a mí pues me tocó hacer frente. De hecho, el Señor me metió en una habitación con dos de los cabecillas. Allí dormía yo con ellos, ¿verdad? Y allí me tenía que plantar de rodillas y a ellos pues eso les fastidiaba y cuando yo me hincaba para orar por la mañana, por la noche y todo eso, ¿no? En fin, experiencias de ese tipo o similares al potio de los leones pueden venir a medida que el Señor nos empiece a llevar a arreglar ciertas situaciones y ciertas cosas en el gobierno. La fe viene al escuchar la palabra, dice Romanos 10:17. Por lo tanto, si escuchamos la palabra en Daniel 6, nuestra fe se fortalecerá para el tiempo de la prueba y podremos descansar en él, sabiendo que nuestra victoria está asegurada. Y bueno, les he contado esa pequeña anécdota personal porque justo en el devocional, una vez que yo prediqué, en el devocional matutino, pues hablé de Daniel en el foso de los leones y después de predicar eso, pues fue cuando me tocó ese encierro, ¿no? Bueno, avanzamos para el siguiente capítulo de hoy, que también es interesante porque es típico, profetiza sobre nuestros días, que se titula el capítulo 15, el complot contra Daniel. La estructura del libro de Daniel se presenta en un típico quiasmo hebreo o paralelismo inverso, donde los capítulos se mueven hacia un clímax y luego retroceden en un patrón inverso. El quiasmo en Daniel
muestra que Daniel 6 corre paralelo a Daniel 3. Y tenemos Daniel 6 y Daniel 3. El C, compañero de Daniel en el horno de fuego, sería el capítulo 3, y Daniel mismo en el foso de los leones, el capítulo 6. Ahí vemos el paralelismo. De esto vemos que para entender Daniel 6 debemos estudiarlo junto con el tercer capítulo. La primera diferencia es que en el capítulo 3 los tres amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego por orden del rey de Babilonia, mientras que en el capítulo 6 el mismo Daniel fue arrojado al foso de los leones por orden del rey persa. Quizás la profecía, esto va también subrayado y en negrita, la profecía más sorprendente de Daniel 6 es el hecho de que fue arrojado al foso de los leones después, se sobra con mayúsculas, después de la caída de Babilonia. Después de que había caído Babilonia es cuando ocurre esto. Caerá Babilonia, asumirán los vencedores cierto poder y después puede que vengan situaciones de este tipo. Si bien esto podría esperarse cuando vemos a Persia como el segundo reino de las bestias, normalmente no podemos esperar que tal evento ocurra en nuestro tiempo después de la caída de Misterio Babilonia. Sin embargo, ya hemos visto que un papel dual se juega con Medo-Persia en el tiempo de Daniel y los reyes del Oriente en nuestro tiempo. Isaías 44, capítulos 44 a 45, profetiza que el rey Ciro de Persia sería un Mesías, que liberaría al pueblo y daría órdenes para reconstruir el templo de Dios. Sin embargo, su papel como Mesías fue limitado como un tipo profético y al final Persia fue solo el segundo imperio de los tiempos de las naciones gentiles. Vamos a poner aquí lo de Mesías con minúscula para no confundir con el Mesías Cristo. Un ungido, ¿no? Vamos a decir a secas, pero no el ungido. Al final de la edad, los reyes del Oriente son los agentes de Dios para derrocar a Misterio Babilonia y financiar el templo de Dios del Nuevo Pacto. Otra vez, repito, subrayado y en negrita, al final de la edad, es decir, en este tiempo, los reyes del Oriente son los agentes de Dios para derrocar a Misterio Babilonia, a los globalistas, y financiar el templo de Dios del Nuevo Pacto, la casa de Dios. El que el cristianismo se extienda y gobierne. En una palabra. Bueno, varias palabras, ¿no? Sin embargo, aún así todavía son reinos terrenales que están derrocando al sistema monetario occidental basado en la deuda. Como entidades carnales pueden ser engañadas para perseguir a los vencedores, así como Darío se vio obligado a arrojar a Daniel al foso de los leones. ¿Qué nos dice esto acerca de las condiciones al final de la edad? Bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente epígrafe que se titula Persecución al final de los tiempos. Daniel representa a los santos del Altísimo a quienes pasaría el dominio cuando hubieran pasado los tiempos de las naciones, Daniel 7:27. De modo que Daniel fue nombrado comisionado superior durante el reinado de Darío, Daniel 6:3. En nuestro propio tiempo llegamos al final del dominio de Misterio Babilonia hacia finales de 2014 y luego el tribunal divino falló a favor de los santos del Altísimo, como dice Daniel 7:22. Pero un fallo en el tribunal divino es distinto de cualquier fallo en los tribunales terrenales. Además, los tribunales de los hombres normalmente no reconocen los fallos del tribunal divino. Al profetizar de la caída de Babilonia al final de su mandato de 70 años para gobernar, Jeremías 50:33 nos dice específicamente que se han negado a dejarlos ir, se niegan a dejarlos ir. Es decir, Babilonia se negó a liberar al pueblo de Judá después de que expiró el tiempo. En aquel llegó el tiempo, pero se negó a soltarlos, a liberarlos. De hecho, si alguno de los imperios de las bestias hubiera cumplido con los fallos del tribunal divino a lo largo del pasado, no habría sido necesario que sus sucesores los derrocaran por la fuerza. Su derrocamiento violento fue el resultado de su incumplimiento de los fallos del tribunal divino, porque Dios levantó a otras naciones para hacer cumplir sus decretos. A los babilónicos, a los globalistas se les acaba el tiempo, no sueltan por las buenas el poder, entonces el Señor, ¿qué hace? Levantar a otros que son los que le derrotan, en este caso a China, Rusia y el grupo de los BRICS, ¿verdad?
Así ocurre hoy una vez más con los gobernantes de Misterio Babilonia. Ellos también se han negado a liberar a la gente antes de la fecha límite del 16 de octubre de 2014, que es cuando tenían que haber liberado y ceder las riendas a otros, ¿verdad? Pero por eso los reyes del Oriente están llamados a hacerlo cumplir, lo que significa que habrá un terremoto financiero y político una vez más, como se profetizó en Apocalipsis 16, 18, 14, 18 al 19. Terremoto en Apocalipsis significa cambios económicos y políticos, cambios de fronteras, naciones que caen, naciones que se levantan, etcétera, etcétera. Puede que sea un terremoto físico también, pero simboliza normalmente ese tipo de cosas. El punto es que los reyes del Oriente de Apocalipsis 16:12 son designados como agentes de Dios para derrocar a Misterio Babilonia en los versículos 18 y 19. Al mismo tiempo, a los santos del Altísimo se les ha dado el mandato de dominio sobre la tierra, así que hay una autoridad carnal y otra espiritual operando simultáneamente, al menos por una temporada. Es durante esa temporada que los santos representados por Daniel deberán entrar en el foso de los leones de alguna manera por decreto de los reyes del Oriente. Como veremos, este decreto vendrá por engaño, ya que el propio Darío no quería ejecutarlo. Su mano fue forzada, vamos a poner aquí para no ser redundante, ejecutarlo. Su mano fue forzada por el hecho de que el rey estaba obligado por la ley de su monarquía constitucional. Si hubiera sido en Babilonia, que estuvo gobernada por una monarquía absoluta, podría haber cambiado la ley a voluntad, como le hubiese dado gana al rey. Pero Darío no era Belsasar ni Persia era Babilonia, y si firmaba una ley el rey, luego no se podía retractar y cambiarla. Lo escrito está. La trama. Daniel 6 del 4 al 5 dice: entonces los comisionados y los sátrapas comenzaron a tratar de encontrar un motivo de acusación contra Daniel con respecto a los asuntos del gobierno, pero no pudieron encontrar un motivo de acusación o evidencia de corrupción, por cuanto él fue fiel y no se encontró en él negligencia ni corrupción. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que lo encontremos contra él con respecto a la ley de su Dios. Al no encontrar evidencia de corrupción en Daniel, los conspiradores llegaron a la conclusión de que tendrían que acusarlo por motivos religiosos, es decir, con respecto a la ley de su Dios. Entonces tramaron una trampa, ¿verdad? Tales acusaciones siempre se pueden arreglar en un sistema de bestias, porque las leyes de los hombres siempre encontrarán alguna contradicción con las leyes de Dios. Vamos a promulgar una ley que choque con la ley de Dios y vamos a ver si él la transgrede y entonces lo encerramos, ¿verdad? En Daniel 3, los 3 vencedores fueron arrojados al horno de fuego porque se negaron a inclinarse ante la imagen del rey. Como esclavos del imperio podían cumplir con la mayoría de los decretos del rey, pero cuando el rey decretó que todos los funcionarios del gobierno debían violar directamente el primer mandamiento, es decir, no adorar a otros dioses, etcétera, etcétera, no pudieron cumplir con la ley del rey. En Daniel 6 encontramos una situación similar donde, como veremos, el rey prohibió todas las peticiones de oración que no fueran él mismo. En el libro de los Hechos, a los apóstoles se les ordenó que dejaran de enseñar o hablar en el nombre de Jesús, Hechos 4:18, pero se negaron porque en Hechos 4:19 al 20 leemos: pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron: juzgad si es justo ante los ojos de Dios oíros u obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay una línea, es decir, no podemos ir en contra con lo que el Dios nos ha hablado a nosotros en nuestra conciencia, ¿verdad? No podemos darle la espalda a Dios, aunque sea a costa de nuestras propias vidas. Tiene los ejemplos de Lutero, de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, de la mujer esta negra que se negó a cederle el asiento en un autobús a un blanco, del Martin Luther King, de Gandhi, etcétera, ¿verdad? Hay una línea que no se puede cruzar. Es posible que es doblarnos
idolátricamente hacia cosas que no van acordes con nuestra conciencia, con lo que Dios nos ha hablado, con lo que hemos oído de Dios. Es posible que acatemos malas políticas impuestas por hombres con autoridad, pero cuando nos dicen que adoremos a otro Dios o que desobedezcamos al Dios verdadero, entonces es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Esto nosotros lo hemos vivido del 2020 para acá, ¿verdad? Porque han pretendido que nosotros nos inclinemos y adoremos a todas estas leyes injustas, inconstitucionales y demás que se promulgaron con motivo, ustedes saben, de esas cosas que pinchan. Entonces, pues bueno, cada uno ha tenido que decidir si se va a someter a ese chantaje o no se somete a ese chantaje. Pues si no te sometes vas a perder tu trabajo. Bueno, entonces prefiero seguir permitiendo o colaborando con aquellos que están eliminando a otros para no perder mi trabajo. ¿Eso es compatible con tu conciencia? Bueno, pues adelante con los faroles, como dice César Vidal. Hay una línea que no se puede cruzar, repito. Es posible que acatemos malas políticas impuestas por hombres con autoridad, pero cuando nos dicen que adoremos a otro Dios o que desobedezcamos al Dios verdadero, entonces es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así que los acusadores de Daniel formularon un complot para meterlo en problemas con el nuevo gobierno, al oponer la ley del hombre a la ley de Dios. Daniel 6, del 6 al 9 dice: entonces estos comisionados y sátrapas se pusieron de acuerdo con el rey y le dijeron lo siguiente: Rey Darío vive para siempre. Todos los comisionados del reino, los prefectos y los sátrapas, los altos funcionarios y los gobernadores han consultado juntos para que el rey establezca un estatuto y haga cumplir un mandato de que todo el que durante 30 días haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, establece el mandato y firma el documento para que no se modifique, según la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, es decir, la orden judicial. Su ego, que todos aquí me oren a mí, tal, no pensó en su amigo Daniel o en otras personas, no pensó en las consecuencias que iba a tener aquello, su ego lo cegó y después pues se tuvo que arrepentir, ¿verdad? Tenga en cuenta que este documento no se puede modificar y también no se puede revocar. Se basaba en la inviolabilidad del derecho contractual y en su monarquía constitucional. Incluso el rey estaba obligado por la ley y no podía alterarla una vez firmada. La trampa estaba tendida. Daniel 6 del 10 al 11 continúa. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, ¿qué es lo que hizo? ¿Se achantó? No. Entró en su casa, fijen esto porque es tremendo, entró en su casa, en su cámara alta tenía las ventanas abiertas en dirección hacia Jerusalén y continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias ante su Dios como lo había hecho anteriormente. Entonces estos hombres llegaron de acuerdo y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Si no pasas por esto, pues no te puedes operar. Bueno, ese es un chantaje, usted tiene que decidir. Ese, en este caso sería el foso de los leones, ¿verdad? Al foso de los leones por no obedecer ese mandato. El decreto del rey no alteró el comportamiento de Daniel en lo más mínimo. No dejó de orar y dar las gracias a Dios, es decir, no dejó de pedirle a Dios. Ni de dar gracias por la respuesta a la oración, ni siquiera cerró las ventanas, cerró las ventanas para ocultar su oración a sus enemigos. Esa cosa que se ponía, ya saben, algunos pues la llevaban así por debajo, pero todavía la llevaban y tal, para simular un poquito, ¿no? Desobedecían, pero por otra parte ocultaban que estaban desobedeciendo, no lo hacían descaradamente. Ni siquiera cerró las ventanas para ocultar su oración a sus enemigos. Es prácticamente seguro que sabía que sus enemigos lo verían orando, pero estaba motivado por la fe, no por el miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Si estamos temiendo algo por hacer lo correcto, es que no estamos como tenemos que estar.
Estamos siendo motivados por el miedo en lugar por el temor, y entonces no estamos en perfecta obediencia, en perfecto amor a Dios. Su oración fue un acto deliberado de desobediencia, y sin duda sus oraciones de ese día se centraron en el tonto decreto del rey, así como los estúpidos decretos que nos han puesto, ¿no? Ya saben, eso que nos ponían aquí, ¿verdad? Y ese es un sigilo tremendo. Si nosotros cedíamos por ahí, entonces nos estábamos sometiendo a todo lo demás. Es un sigilo, es algo que abre la puerta para que traguemos por ahí, y entonces estamos sometidos al temor, y por lo tanto la próxima más tenemos que tragar, la próxima más tenemos que tragar, hasta que nos decidimos plantarnos, como algunos incluso no creyentes lo han hecho. Y sin embargo los creyentes nos hemos estado amilanando en total o parcialmente, ¿no? Bueno, Daniel 6 del 12 al 13 dice: entonces se acercaron y hablaron ante el rey acerca del mandato del rey. ¿No firmaste una orden de que durante 30 días todo hombre que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, debe ser arrojado al foso de los leones? El rey respondió y dijo: la declaración es verdadera, de acuerdo con la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y hablaron delante del rey. Daniel, que es uno de los desterrados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni a la orden que firmaste, sino que sigue haciendo su petición 3 veces al día. Los conspiradores primero manipularon al rey para que confirmara verbalmente que había firmado la orden judicial, y luego presentaron la acusación contra Daniel. Su acusación se centró en la posición de Daniel como uno de los exiliados de Judá, en lugar de como el alto comisionado con un historial impecable. Recordarle a Darío que Daniel era el miembro de su gabinete en el que más confiaba solo habría enfurecido a Darío. Quizás deberían haber reconocido que si Darío podía hacer un decreto que prohibiera la oración, también podría hacer un decreto que hubiera puesto sus propias vidas en peligro. Pero estaban ciegos ante tal resultado porque no podían ver más allá del éxito de su plan. Daniel 6:14 dice: entonces, tan pronto como el rey escuchó esta declaración, se angustió profundamente y se propuso liberar a Daniel. E incluso hasta el atardecer siguió esforzándose por rescatarlo. El rey trató de rescatar a Daniel por el resto del día hasta el atardecer, pero la ley le ataba las manos, y los acusadores de Daniel sabían que su trampa había funcionado sin problemas. Sin embargo, no entendieron que Dios mismo había diseñado esto para convertir el imperio de las bestias en el reino de Dios. Si bien esto se hizo como un tipo profético, se cumplirá en los días venideros cuando los reyes del oriente cumplan las profecías de Isaías de manera completa. Repitamos: si bien esto se hizo como un tipo profético, se cumplirá en los días venideros cuando los reyes del oriente cumplan las profecías de Isaías de manera completa. Bueno, pues Dios mediante, el próximo día que abordemos Daniel, que será ya no esta semana, será la semana entrante, o tal vez la siguiente, no lo sé, porque esta semana hay cositas ahí por medio que quizás nos impidan hacer los vídeos acostumbrados. Capítulo 10, liberación en el foso de los leones, y veremos, depende de su extensión. Yo creo que se podrán hacer 2, pero si es muy largo, pues veremos solo. Y bueno, pues también decirles que entonces el próximo día, o sea, mañana probablemente, o el miércoles, si Dios mediante, vamos a estar viendo 2 nuevos capítulos que yo creo que son interesantes del libro, de uno de mis libros, Reflexiones acampados en Gilgal 2, que también lo pueden descargar gratuitamente o lo pueden adquirir en Amazon si ustedes quieren. Es una compilación de artículos del blog Tabernáculos, o parte de ellos. Veremos primero uno que está más arriba, que se titula Abrazando el vacío de la tumba. Supone morir, llegar al Jordán y morir, supone abrazar de alguna manera el vacío que supone estar en la tumba durante un periodo de tiempo. Y luego veremos Idolatría del corazón, que es una oración inspirada, yo creo que por el Señor,
y que también creo que es interesante, y aquellos que están para en estas situaciones y quieren romper con la idolatría del corazón que les puede impedir cruzar el Jordán y ser sepultados, es decir, abrazar ese vacío de la tumba y salir del lado de la resurrección, pues los puede bendecir. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí llegamos hoy. Gracias por haberme acompañado, los que hayan llegado hasta aquí. Al resto animarles a que lo puedan hacer en el futuro también, a medida que les va picando el gusanillo. Y bueno, pues nada, les entrego en las manos del Señor, los bendigo en su nombre, y también les emplazo, por supuesto, hasta mañana o pasado para que me acompañen. Hasta entonces, pásenlo bien.